Bueno, bueno, vamos a empezar. De todas formas, la, la clase queda grabada igual eh, y va a quedar ahí en la plataforma EVA para que las personas que no han podido conectarse porque están de vacaciones o algo así puedan ver la clase después tranquilamente. Bueno, en el día de hoy comenzamos el módulo 2 eh, de nuestro curso para ustedes que son responsables de protección radiológica de instalaciones de las prácticas industriales, digamos. Les voy a explicar en qué consiste este módulo 2 un poco más en detalle primero, ¿no? La idea es, primero, hablar de las prácticas más relevantes que hay aquí en Uruguay en cuanto a las prácticas industriales que son la de radiografía industrial, la de irradiadores y la práctica de medidores nucleares. Son las tres, digamos, más relevantes. Probablemente como la parte de las aplicaciones en la industria es tan amplia, pueda quedar alguien que no que realice una práctica que no sea la que vamos a ver en detalle, pero aún así los elementos de protección radiológica que van a aprender en estas prácticas puede ser útil para, para la capacitación de esas personas en los temas de protección radiológica para las prácticas que ellos realizan. Y siempre habrá oportunidad de, a través de preguntas o algo así, pues yo estaré en la disposición de hablarle algo si alguna de las prácticas no fuera de las tratadas en el curso. La idea será, primero, primeramente presentar, digamos, los principios y los principios de realización de estas prácticas industriales y los equipos fundamentales usados y métodos fundamentales usados en estas prácticas. Después vamos a hablar, esto comprenderá radiografía industrial, irradiadores industriales y medidores nucleares. Después vamos a hablar de accidentes que han ocurrido en estas prácticas industriales que ya hemos de alguna forma estudiado y sabemos en qué consiste. Y por último, vamos a hablar para cada una de estas prácticas industriales, vamos a analizar las principales medidas desde el punto de vista de protección radiológica que tienen que ser implementadas para lograr un programa de protección radiológica que sea adecuado para estas prácticas industriales. En el día de hoy vamos a hablar de la radiografía industrial. Quiere decir, vamos a ver cuál es el principio en que se basa la radiografía industrial, los principales equipos y fuentes utilizadas en esta práctica, así como los principales accesorios que también son necesarios para realizar esta práctica de gammagrafía industrial. La semana que viene hablaremos entonces de irradiadores industriales y la otra semana hablaremos entonces de medidores nucleares. Siempre estaremos haciéndolo a esta misma hora los miércoles. Los miércoles, que es el día que está previsto hacerlo para ustedes, los que son responsables de protección radiológica en las prácticas industriales. Bueno, hecha esta explicación, pasemos ya al contenido de la clase de hoy. Bueno, el objetivo es que conozcan los fundamentos de la práctica de radiografía industrial. Algunos de ustedes los conocen muy bien porque trabajan precisamente en esta práctica. Otros quizás no lo conozcan en detalle y el objetivo es que
que lleguen a conocerlo y que conozcan los principales equipos, sistemas y componentes que son utilizados para la realización de esta práctica. Vamos a hacer una visión general de la radiografía industrial, vamos a ver los fundamentos de la radiografía industrial y vamos a ver los equipos y fuentes más utilizados en esta práctica de radiografía industrial. Bueno, lo primero sería definir qué cosa es la radiografía industrial. Bueno, es un proceso de ensayo no destructivo para examinar la calidad de un determinado componente o producto. Componente o producto que puede ser muy variado y que puede ser de uso en diferentes industrias que existen en la vida moderna. Pero sin duda, las aplicaciones más importantes de la radiografía industrial, las más frecuentes, están dadas en el control de calidad de la fabricación de determinados componentes o piezas metálicas para la industria, ya sea a través de del control de calidad de las uniones soldadas, de piezas fundidas, incluso en el control de calidad también de hojas, chapas de tanque, soldadura de los tanques, en oleoductos, en la industria aeronáutica, incluso también, y en la industria automovilística también es usada. Aquí algunas fotografías de los usos de esta práctica de gammagrafía industrial, que es muy extendido. Vean, desde ensayos no destructivos para verificar la calidad de componentes que pueden existir en una aeronave, el control de calidad de material base, incluso de uniones soldadas, de equipos, tanques o equipos a presión que son fabricados para la industria en general. El control de calidad de sistemas de tuberías que pueden ser de diferentes tipos de fluidos, fundamentalmente en la industria que mueve fluidos que pueden resultar peligrosos o que afecten al medio ambiente, como es en la industria del petróleo o en la industria química, pues es muy importante los ensayos no destructivos a las uniones soldadas y al material base de esa tubería. En láminas que pueden usarse en múltiples aplicaciones de la industria. Aquí, por ejemplo, se señala la construcción naval, donde pues la radiografía industrial es fundamental para garantizar la calidad de las uniones soldadas y el material base utilizado en la fabricación de barcos. Ya dentro de la industria del petróleo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la industria de refinerías y extracción de petróleo, plataformas petroleras, como se ve aquí en esta diapositiva, pues igualmente, al ser una industria que tiene muchos recipientes a presión y muchos fluidos, digamos, peligrosos, pues es un lugar donde se usa mucho la radiografía industrial, y en general casi que en cualquier industria compleja, tanto química como energética, por ejemplo, las plantas térmicas de producción de electricidad, etcétera, pues ahí también se usa mucho el ensayo no destructivo por radiografía industrial.
¿Cuál es, digamos, el principio en el que se basa esta práctica? Bueno, eh, si la radiación que atraviesa un objeto determinado que se pretende estudiar incide sobre un soporte de imagen, que puede ser una placa radiográfica o que puede ser un sistema digital, el flujo de radiación incidente en cada punto de la pieza que es irradiada, pues dependerá de el espesor y la densidad del material que es atravesado por la radiación. Ya sabemos que dependiendo de la densidad del material que es atravesado por la radiación, pues la radiación atraviesa, más cantidad de radiación atraviesa el material o menos cantidad de radiación atraviesa el material. Si usted expone un haz de radiación, una pieza, un haz de radiación, y detrás de la pieza coloca ese soporte de imagen, tras un cierto tiempo de exposición, se obtiene una imagen, por ejemplo, en una película radiográfica, de esa pieza irradiada o de esa parte de la pieza irradiada en la cual pueden identificarse por una persona experta, no sería cualquiera, tendría que ser una persona experta, un defectoscopista, como se le llama, defectos estructurales que pueden existir en esa pieza irradiada. Igual que digo, el material base de una pieza pudiera ser una unión soldada. Y ahí hay un grupo grande de defectos que un defectoscopista con experticia puede no solo identificar que existe el defecto, sino también puede decir con mucha precisión qué tipo de defecto es el que existe en el interior de la pieza. Puede ser cavidades, puede identificar fisuras, impureza como inclusiones de escorias, por ejemplo, en las uniones soldadas, etc. De manera que en la imagen de la zona que es hecha la radiografía, aquellas zonas más oscuras estarán dadas por zonas donde hay una densidad más baja, hay un material de densidad más baja que aquella zona donde se reflejan con zonas más claras en la imagen. Es igual que una imagen de radiografía que nos tomamos cuando nos hacemos un determinado estudio de nuestro cuerpo, no sé, una radiografía de una mano. Como ustedes saben, en una radiografía de una mano, pues los huesos que tienen mayor densidad se muestran con una imagen más clara, y los tejidos blandos, como son los músculos que tienen menor densidad, se muestran con una imagen más oscura. Entonces, de esa forma es que funciona, digamos, la práctica de radiografía industrial. Lo importante es que el profesional experto que realiza la radiografía, el defectoscopista, tiene que tener una capacitación adecuada para poder interpretar correctamente la imagen, pero también para tomar todas las medidas de seguridad que hagan que el uso de esta práctica no conlleve a la ocurrencia de accidentes o que provoque dosis extremadamente grandes, altas al personal que opera los equipos o incluso a miembros del público. Aquí hay que tener cuidado porque los miembros del público suelen ser trabajadores que están en la obra o que trabajan en la industria,
que son miembros del público porque realmente ellos no están realizando la práctica. Ellos están realizando otras labores dentro de la industria y desde el punto de vista de la protección radiológica hay que considerarlo como miembros del público. Bueno, aquí en esta gráfica se ve lo que hemos explicado. Quiere decir, una fuente de radiación que, ojo, cuando digo fuente, puede ser lo mismo un equipo generador de radiaciones que una fuente radioactiva. Puede ser un equipo de rayos X o un acelerador lineal, o puede ser una fuente radioactiva. Emite radiaciones, ese haz de radiación se dirige hacia una pieza que va a ser estudiada, y vean, se coloca un soporte de imagen detrás de esa pieza, y mediante la atenuación que tiene la radiación en la pieza, pues la imagen nos va a mostrar un posible defecto que puede existir, por ejemplo, en esta pieza fundida. Aquí ejemplos de defectos que aparecen en este tipo de práctica, ¿no? Como ven, son defectos muy variados, pueden no ser muy obvios para una persona que no es un defectoscopista, pero por ejemplo, una persona que es un defectoscopista podrá decir si aquí hay falta de fusión en el cordón de soldadura que se ha realizado, o podrá decir que aquí hay un poro o que aquí hay una inclusión de escoria, o que hay una grieta. En fin, la persona capacitada para ello puede distinguirlo. Igualmente, ese trabajo está acoplado a determinadas normas internacionales que son las que de alguna forma le dicen al defectoscopista hasta qué punto uno u otro tipo de defecto puede ser aceptable en una imagen radiográfica determinada. La radiación que se necesita para la práctica, para implementar este tipo de ensayos no destructivos, puede ser obtenida bien a partir de máquinas generadoras de radiación, por ejemplo, equipos de rayos X, o puede obtenerse a partir de haces de radiación generados por fuentes radioactivas que emitan radiación gamma. Por supuesto, aquí ya pasamos el primer módulo y sabemos que para que un haz de radiación pueda atravesar una, una determinada pieza por ejemplo, de acero, pues necesitará ser un haz de radiación gamma y con suficiente energía para atravesar esa pieza y dejar su huella en el soporte de imagen. No podrá ser radiación beta, no podrá ser mucho menos radiación alfa, que sabemos que se atenúa en pocos milímetros de aire. El proceso de toma de la radiografía en general es similar, quiere decir, no hay demasiadas diferencias en principio entre una radiografía hecha con un equipo de rayos X y una radiografía hecha con un equipo con fuente de radiación gamma. Pero por supuesto, ya desde el punto de vista del procedimiento, de la metodología que se sigue, los parámetros que se siguen y todo eso, hay aspectos muy particulares que demandan que el personal que opera estos equipos sea personal muy bien capacitado, tanto para operar el equipo como para poder digamos,
de alguna forma valorar correctamente el resultado del ensayo que se hace. Quiere decir, aquí no puede ser personal, eh, eh, digamos, que no esté capacitado, porque como ya vimos, no es tan obvia la detección de los diferentes tipos de, de defectos y es por ello que incluso este personal hay todo un sistema de capacitación de defectoscopistas a nivel mundial, de manera que estas personas incluso tienen determinadas categorías a partir de su experiencia y de la capacitación que han recibido. Hay incluso cursos completos para defectoscopistas y, y, y exámenes que ellos tienen que salvar para poder obtener esa calificación. Se emplean esta práctica de radiografía, como ya vimos, en un rango muy amplio de ambientes, pudiéramos llamarle, ambientes que van desde un búnker o laboratorio bien, bien construido, con muchas medidas de seguridad, a talleres de fabricación donde están a la misma vez que están realizándose los trabajos de radiografía industrial, están realizándose, no en la misma zona, pero quizás en la cercanía, otros trabajos de soldadura, laminado, en fin, muchísimos, muchísimos otros trabajadores e incluso pueden ser requeridos en condiciones de campo. Cuando decimos condiciones de campo son no porque tenga que ser precisamente en campo, sino porque puede ser en una industria, allá en el tercer piso de una industria energética, hay una tubería de vapor que colapsó, hay que repararla y después de la reparación se requiere hacer un ensayo no destructivo mediante radiografía industrial y de manera que las condiciones de trabajo pueden ser muy disímiles en la forma en que en la práctica se realiza eh, este tipo de trabajos de radiografía industrial. El diseño de los equipos y los procedimientos de uso son esenciales para la protección radiológica de los trabajadores y el público. Quiere decir, aquí hay dos elementos que son esenciales. Por un lado, que los equipos que se vayan a utilizar sean equipos bien diseñados, que cumplan determinada normativa, y eso lo veremos después, más adelante, y que los trabajadores que van a operar esos equipos, quiere decir los operadores, pues estén muy bien entrenados, no solo no solo en la evaluación del ensayo no destructivo, sino también en cuanto a los aspectos de protección radiológica. Tienen que ser personas que conozcan todos los riesgos que pueden estar involucrados cuando se realizan todas las etapas del proceso. No solo cuando se toma la radiografía, sino cuando se instala el equipo, cuando se transportan fuentes, cuando se retiran los equipos, cuando se almacenan temporalmente en obra los equipos. Este personal tiene que estar muy bien capacitado para evitar la ocurrencia de accidentes que lamentablemente han demostrado que esta es una práctica de alto riesgo. Entonces, veamos una clasificación, digamos, general de la práctica de radiografía industrial. Tenemos, primero que todo, dos condiciones o dos tipos de instalaciones en las cuales ella se puede realizar. Puede ser en instalaciones fijas, vean aquí un búnker muy bien construido, con determinadas medidas de seguridad, un área para la colocación del panel de control del equipo, etcétera.
puertas de hormigón que cierran automáticamente, enclavamientos, etcétera, o instalaciones móviles que, como decíamos, es la realización de los trabajos ya directamente en condiciones que le pudiéramos llamar condiciones de campo. Quiere decir, no son en ambientes que no son diseñados para trabajar con radiaciones. Usted entonces adapta el lugar donde usted va a hacer la radiografía a un ambiente para trabajar con radiaciones, que es todo lo contrario de estas instalaciones fijas donde ya por diseño el ambiente está diseñado para trabajar con radiaciones. Ya dentro de cada una de estas dos grandes ramas, instalaciones fijas y instalaciones móviles, pueden usarse equipos de radiografía gamma, que se le llama gamma, que también se le llama gammágrafo o gammagrafía, y equipos de rayos X especialmente diseñados para los trabajos de radiografía industrial. Quiere decir, estos no son los equipos de rayos X que vemos en un hospital. Estos son equipos especialmente diseñados para la realización de esta práctica. Cuando se trata de instalaciones móviles, pues igual podemos hacerla con equipos de gammagrafía o con equipos de rayos X, y también se pueden hacer con otros equipos especiales que han sido diseñados ya con propósitos más particulares, como son los equipos Crowell, que después vamos a hablar un poquito de ello por las particularidades que tienen. En condiciones fijas, es mucho más fácil el uso de los equipos de rayos X. Quiere decir, los equipos de gammagrafía se usan muy bien tanto en instalaciones fijas como instalaciones móviles. Pero los equipos de rayos X tienen algunas desventajas respecto a los equipos de gammagrafía para usarlos en condiciones de instalaciones móviles. Y después, más adelante, un poco vamos a explicar sobre ellos. Digamos, aquí en esta diapositiva vemos un par de diapositivas, un par de fotos que ilustran la diferencia sustancial que hay entre los equipos de rayos X y los equipos de gammagrafía. Cuando ponemos este equipo así del lado de este, ni imaginar que en dimensiones son iguales. Quiere decir, estos son equipos mucho más compactos, mucho más pequeños, que vean, tienen una agarradera para llevarlo una persona en la mano, poderlo transportar en la mano caminando sin mucha dificultad. Estos tubos de rayos X, que son en este caso la fuente de radiación, a diferencia de este, aquí la fuente de radiación es todo este tubo, pues estos tubos pueden ser bastante pesados, y aunque pueden transportarse hasta condiciones de campo, indudablemente los equipos de gammagrafía pues son más fáciles de manipular en condiciones de campo. Veamos entonces primero el principio de funcionamiento de los equipos de radiografía con rayos X. Bueno, en general el principio de funcionamiento es similar a cualquier equipo que genere rayos X. Sabemos que al pasar una corriente eléctrica a través de un filamento, pues se desprenden electrones. Esos electrones se pueden ser acelerados por una diferencia de potencial de algunos miles de voltios entre el cátodo, que es donde se producen los electrones, hasta el ánodo, que es donde impactan los electrones.
Cuando esos electrones se aceleran lo suficiente e impactan en el ánodo, pues eh, ocurren dos fenómenos físicos que son la radiación de frenado y la radiación característica, mediante la cual se generan los rayos X que salen por una ventana debidamente preparada en el equipo y que conforman un haz de rayos X para poder ser utilizado este haz de rayos X en el ensayo no destructivo de radiografía industrial. Los rayos X se producen, como le decía, por conversión de energía cuando el haz de electrones acelerado es frenado súbitamente al chocar con el ánodo. Hay que decir que el 99% de la energía de esos electrones se disipa en forma de calor. Quiere decir, es un uso muy ineficiente de la energía el que se hace con un equipo de rayos X. Solo el 1% de esa energía es la que genera los rayos X. Sin embargo, por la utilidad que tienen los rayos X, pues el uso del equipo de rayos X se ha extendido, aun cuando energéticamente no es un equipo eficiente, pues su utilidad en la práctica ha hecho que sus usos se extiendan no solo en la medicina, sino también en la industria. Como les decían, los rayos X pueden originarse mediante un mecanismo de producción doble que generalmente se manifiesta simultáneamente. Quiere decir, la radiación de frenado y la radiación característica se manifiestan simultáneamente. Usted nunca va a poder así dividir y decir en este equipo, en un equipo de rayos X así, que funciona de esta forma, dividir y decir este rayos X es producido por radiación de frenado y este otro es producido por radiación característica. ¿Cómo ocurre los rayos X generados por radiación de frenado? Bueno, la radiación de frenado es producida por la desaceleración de una partícula, en este caso cargada, que en este caso son los electrones, al pasar cerca al núcleo atómico. Esto produce una interacción electrostática con el núcleo atómico. Esto trae como consecuencia la pérdida de energía de ese electrón, y como la energía tiene que conservarse en el sistema, pues entonces esa energía se emite en forma de rayos X. Y los rayos X producidos por radiación de frenado son del 70 al 85% del total de los rayos X producidos en un tubo de rayos X. Quiere decir, a los efectos del uso que nosotros le vamos a dar en esta práctica a los rayos X, pues es, digamos, el componente fundamental. Los rayos X producidos por radiación de frenado. ¿Qué características tienen? Bueno, tienen la característica que es un espectro donde hay rayos X de diferentes energías. Los rayos X de muy baja energía realmente no son útiles para la práctica de radiografía industrial. ¿Por qué? Porque ellos se quedarían digamos, en la no aportarían significativamente a la formación de la imagen, se quedarían prácticamente atenuados en el grosor del metal que estamos irradiando. Y cuando no sea así, llegarán al receptor de imagen con unas características que, lejos de ser beneficiosas para la imagen, un poco distorsionan la imagen que estamos recibiendo. Entonces, por eso comúnmente estos equipos además del filtrado
propio que tienen los equipos por la carcasa del equipo, que tienen los rayos X que genera esos tubos, por la carcasa de los tubos, por el tubo en sí mismo, se le adiciona en la ventana de salida un filtro generalmente de aluminio que lo que hace es eliminar esto o absorber estos rayos X que por su baja energía no contribuyen a la imagen que se forma y más bien lo que hacen es distorsionar esa imagen. El otro mecanismo, el de radiación característica, ocurre cuando un electrón de alta energía puede producir la salida de un electrón cercano al núcleo. La vacante entonces producida por la salida de ese electrón cercano al núcleo es, digamos, ocupada por el salto de otro electrón de capas superiores del núcleo. De manera que hay ahí también una diferencia de energía que provoca la ocurrencia de los rayos X, la formación de los rayos X, y este tipo de mecanismo de formación de los rayos X depende mucho de las características del núcleo al cual le es, digamos, arrancado ese electrón que estaba orbitando. Quiere decir, las características del blanco, del ánodo, que está contenido en el tubo de rayos X. Se manifiesta, como ven aquí en la gráfica, en picos que son característicos. Por eso se le llama radiación característica, porque es característica de acuerdo al ánodo, al material del cual está formado el ánodo del tubo de rayos X. Aporta muy poco a la cantidad de rayos X, no es fundamental para esta práctica porque es de un 15 a un 25% de la totalidad de los rayos X producidos. Sin embargo, es un fenómeno que es muy importante para otras aplicaciones de los rayos X que no tienen que ver con esta de la radiografía industrial, pero es un fenómeno que se aprovecha en otras aplicaciones. Bueno, en general, los equipos de rayos X, como ya vimos, son máquinas que necesitan de alimentación eléctrica. Sus componentes fundamentales son el cabezal o tubo de rayos X, que vean aquí el tamaño que puede llegar a tener. Hay diferentes tamaños y diferentes características, pero pueden ser dispositivos bastante grandes. La unidad de control o el panel de control que se utiliza para fijar los parámetros que va a tener el tubo y al momento de generar los rayos X que serán utilizados en la práctica, un cable de interconexión del cabezal con la unidad, obviamente para poder llevar la energía eléctrica hasta el tubo, y un cable de alimentación que obviamente va a ser necesario para poder traer la alimentación eléctrica desde la red eléctrica hasta el equipo en sí mismo. Luego, la unidad de control es fundamental para fijar los parámetros técnicos que va a tener el equipo a la hora de generar el haz de radiación. La energía del haz de radiación resultante, del haz de rayos X resultante, va a ser proporcional al voltaje, a la diferencia de voltaje aplicada entre el ánodo y el cátodo, quiere decir al voltaje aplicado al tubo. Y la intensidad de la radiación va a ser proporcional a la intensidad de la corriente también
aplicada. Entonces, estos son dos parámetros muy importantes que controlamos para, poder hacer la irradiación dependiendo de la pieza que va a ser irradiada. Hay un tercer parámetro importante que será el tiempo, y el tiempo también de alguna forma tendrá que ser calculado en base a los parámetros de voltaje, intensidad de corriente que sean fijados en la máquina. Aquí algunos ejemplos de equipos comerciales que se venden, ¿no?, por las diferentes compañías. En general, son equipos que los tubos de rayos X, los más convencionales, están en el orden de los 200 kilovolts y 8 miliamperes. Por ejemplo, tiene este que es uno de los fabricantes más reconocidos. Aquí hay otro, por ejemplo, que tiene 250 kilovolts y 5 miliamperes, y que es un modelo chino, un modelo hecho por los chinos, que es también un fabricante en China reconocido. Ya sabemos que China es una parte importante del mundo, porque ellos son muy grandes, ¿no? Entonces, ellos producen sus propios equipos y también los comercializan. Y bueno, estos son, digamos, los parámetros que tienen esos equipos. Estos son parámetros máximos. Obviamente, el equipo puede ser regulado para parámetros menores. ¿Y por qué son tan importantes los parámetros? Bueno, sobre todo porque a partir de ellos podemos definir cuál es el espesor, digamos, de, de la pieza que podemos radiografiar. Vean cómo en la medida que aumenta el kilovoltaje, este es un ejemplo para un tipo de película determinada, por ejemplo, en la medida que aumenta el kilovoltaje, cómo aumenta también el espesor de las piezas que pueden ser radiografiadas, para obtener imágenes que sean adecuadas. No, siempre podemos radiografiar, pero si la imagen no va a permitir detectar los defectos, pues no tiene sentido radiografiar la pieza. Quiere decir, no tendría sentido, por ejemplo, radiografiar con 140 kef una pieza que tiene un espesor de 45 milímetros, 4,5 centímetros, ya que eso pues la imagen obviamente no sería una imagen adecuada para el ensayo que se quiere realizar. Y vean también cómo ya para piezas de espesores grandes, el kilovoltaje que se necesita es tan alto que muchos de los equipos disponibles en el mercado, que están alrededor de los 200, 300 kV máximo, pues no son capaces de radiografiar adecuadamente. De manera que la selección del kilovoltaje y también del miliamperaje será crucial para poder obtener una buena imagen. Hay normas que establecen cómo debe ser esa selección. Incluso en los equipos más modernos tienen, eh, también como ayudas para determinar cuáles son los parámetros que usted debe poner atendiendo a las características del ensayo que usted va a realizar. Incluso ellos mismos tienen una calculadora que calculan el tiempo de irradiación que tendría que dar el defectoscopista, tendría que dar para poder obtener una imagen adecuada. Por supuesto que el diseño de estos equipos pues fija importantes medidas de seguridad de los mismos,
para que la irradiación sea adecuada y para que la práctica sea segura. Ellos tienen en general los tubos mecanismos para evitar exposiciones de formas imprevistas, poseen dispositivos para el control del haz de radiación, disponen de sistemas confiables para el control del tiempo de exposición, cuentan con dispositivos lumínicos y sonoros que indican cuando se ha generado el haz de radiación, todo el tiempo en que el haz de radiación está siendo generado. Y bueno, se debe garantizar una distancia mínima entre el tubo de rayos X y el panel de control, de manera que el operador, pues en la realización de esta práctica no reciba dosis de radiación que superen los niveles establecidos en la normativa que ya vimos anteriormente. Esta es una de las prácticas, y valga decirlo, que si no se toman bien las medidas de protección radiológica, no es extraño que se obtengan niveles de dosis anuales que puedan llegar a superar los límites y las restricciones de dosis de la práctica. Bueno, el panel de control, por supuesto, también tiene una serie de requisitos. Estos requisitos generalmente están dados en la normativa bajo la cual se construyen estos equipos. Vean, el panel de control deberá contar con un sistema de enclavamiento por llave. La llave debe retirarse cada vez que el operador entra, por ejemplo, al búnker o va a revisar, a posicionar la placa radiográfica, pues él debe retirar la llave para evitar que una persona pueda operar el equipo. Es necesario que estén bien identificadas las posiciones del sistema de la llave. Quiere decir cuando está apagado el equipo o cuando está el equipo en funcionamiento. Contar con dispositivos lumínicos que indiquen cuando el equipo está listo para generar la radiación. En general, estos equipos no es llegarlo, prenderlo y obtener ya el haz. El tubo necesita un tiempo de calentamiento que si no es el adecuado, pues normalmente ellos tienen protecciones para evitar que el equipo irradie y tienen señalizaciones para evitar que el equipo sea puesto en funcionamiento. Tienen que también poseer dispositivos que permitan al operador interrumpir la exposición en caso de emergencia. Quiere decir, esos no son normalmente los botones esos que se ven acá, que permiten interrumpir la irradiación en caso de que entre alguna persona inadvertidamente a la zona donde está haciéndose la radiografía, etcétera, etcétera. Y poseer, por supuesto, un contador de tiempo de exposición, porque ese será un parámetro muy importante a la hora de tomar la radiografía. Bueno, en sentido general, hasta ahí con los equipos de radiografía con rayos X. Ahora vamos a hablar sobre los equipos de radiografía con fuentes radioactivas gamma, que se le llama también equipos de gammagrafía o gammágrafos, también pueden escuchar que se le dice, ¿no? Estos equipos, de forma diferente a los equipos de rayos X, basan su funcionamiento en la utilización del haz de radiación gamma proveniente de una fuente radioactiva. Pero ya sabemos que las fuentes radioactivas irradian continuamente. Quiere decir, la fuente radioactiva no es como el equipo de rayos X que usted puede apagarlo, encenderlo. En realidad la fuente siempre está irradiando. Entonces usted, para controlar
esa radiación proveniente de la fuente, lo que usted controla es tener la fuente en una posición blindada o la fuente en una posición expuesta. Normalmente la fuente se encuentra guardada, quiere decir en una posición blindada, dentro del equipo de gammagrafía como tal, dentro del contenedor, también le dicen el equipo contenedor, en fin, le dan diferentes denominaciones en diferentes lugares, pero la fuente normalmente está guardada ahí. Cuando ella está guardada ahí, el nivel de radiación alrededor del equipo es sumamente bajo. No quiere decir que no hay radiación. Aquí, a diferencia del equipo de rayos X, que cuando usted apaga el equipo ya no hay radiación, aquí siempre la fuente está irradiando. Y hay un determinado nivel de radiación de fuga, que se le llama, alrededor del equipo de gammagrafía, aunque la fuente esté guardada dentro del equipo. Por supuesto, hay normas que regulan para que ese nivel de fuga sea muy bajo, ¿no? Y no sea, y no sea, eh, no sea, eh, no comprometa, digamos, las dosis que pueden recibir los trabajadores y los miembros del público. Ahora, durante la realización de los trabajos, uno de los extremos de este equipo se conecta o se acopla a un tubo guía que en la punta de ese tubo guía o en el extremo de ese tubo guía se suele o puede colocarse un colimador que será una pieza que va a dirigir la radiación en un sentido determinado, en un sentido que nosotros queramos privilegiar, disminuyendo también la radiación que se fuga cuando el equipo está obteniendo la radiografía. Ahora, por el otro lado del equipo de gammagrafía se conecta eh, un cable propulsor o un, o un, o un cable de control, como también se le llama, que es capaz de, una vez accionado, mover la fuente y sacarla de esa posición de blindaje donde ella normalmente se encuentra dentro del equipo. Para la realización de esa operación, generalmente se usa un telemando, que es un dispositivo que permite eh, accionar ese cable de control en un sentido o en otro. Quiere decir, puede accionar el cable de control en el sentido de sacar la fuente del equipo y trasladarla por el tubo guía hasta el lugar donde se va a tomar la radiografía, que suponiendo si se requiere el lugar donde se ubica el colimador, y cuando transcurre el tiempo suficiente como para que la radiografía haya sido, el soporte de imagen haya obtenido la imagen adecuada, pues entonces a la inversa trasladar de regreso la fuente desde el punto donde se toma la radiografía hasta el equipo de gammagrafía donde la fuente está debidamente guardada. Ese proceso, que es relativamente muy sencillo, es en sí mismo el proceso que permite hacer la gammagrafía con este tipo de equipo. Obviamente, el equipo y el tubo guía y el cable de control y el telemando tendrán una serie de dispositivos de seguridad que son los que van a proporcionar las garantías necesarias como para que los trabajos se realicen con el mayor grado de seguridad posible. Ya como tal, en cuanto al diseño de los equipos de gammagrafía, hay dos diseños que han sido los que se han, digamos, impuesto en el mercado. Un diseño donde el contenedor tiene el conducto en el cual se aloja la fuente en forma
sigmoidal quiere decir como una S, y otro donde el conducto en el cual se aloja la fuente es un conducto lineal. Los dos diseños son aceptables. Los dos diseños, disculpen, voy para atrás. Los dos diseños son aceptables y, lo importante es que tengan el blindaje necesario como para garantizar que las dosis alrededor del equipo, cuando la fuente está guardada, pues sean relativamente bajas y no ocasionen dosis altas en el personal y los miembros del público. Como ya vimos, a un extremo del equipo se coloca el tubo guía que nos va a llevar la fuente desde el contenedor hasta el lugar donde se va a hacer la radiografía. En el otro extremo se coloca el cable propulsor, el cable de empuje, que accionado por el telemando es el que va a producir el movimiento. Aquí diferentes modelos de equipos de gammagrafía, algunos de canal recto, otros de canal en forma de S, son digamos, de los fabricantes que más se imponen, digamos, en el mercado, aunque pueden existir, y de hecho existen otros varios fabricantes. Aquí un poco da la idea de que el equipo en sí mismo no hace la práctica. Quiere decir, el equipo de gammagrafía, para que la práctica pueda realizarse y pueda realizarse con seguridad, necesita de un grupo de dispositivos y aditamentos que forman parte, digamos, de todo los implementos necesarios. Vean cómo se necesitan colimadores para reducir lo más que se pueda la dosis que reciben los operadores y los miembros del público cuando la fuente está tomando la radiografía, quiere decir cuando la fuente está fuera del contenedor. Existen los tubos guía que, como ya hablamos, conducen la fuente desde el contenedor hasta el lugar donde se toma la radiografía. Existen soportes para colocar estos extremos del tubo guía en posiciones convenientes para obtener la gammagrafía. Quiere decir, esto no es algo que puede estar en el aire, esto hay que fijarlo de alguna forma. A veces no solo se usan los soportes, sino también se usan abrazaderas o se usan otros dispositivos. Tiene que existir el cable de control, que es el que me va a permitir mover la fuente a una cierta distancia. Vean cómo el cable de control suele ser bastante de longitud, bastante grande, porque esta longitud del cable de control es la que nos va a permitir separarnos prudencialmente lo necesario del equipo de gammagrafía cuando la fuente sale del contenedor. Si este cable es muy pequeño, pues estaremos exponiéndonos mucho cuando la fuente sale del contenedor. Y por supuesto también el telemando, que es un dispositivo muy importante porque es el que nos va a permitir la posibilidad de manejar con seguridad la fuente en su movimiento, tanto para de extracción del contenedor para tomar la gammagrafía, como cuando se retorna al contenedor la fuente después de obtenida la radiografía. Aquí un poco para hablar de los isótopos radioactivos que han sido utilizados y cuáles son las características y las ventajas de cada uno de ellos. Una de las ventajas está relacionada con el periodo de semidesintegración que tiene el isótopo radioactivo. Lógicamente, esto no es una preocupación en caso de los tubos de rayos X, porque el tubo de rayos X
Bueno, puede romperse, pero no tiene una vida útil limitada, digamos. No es que ya usted de inicio sabe que tiene una vida útil limitada. Si usted lo cuida, el tubo de rayos X puede durar bastante tiempo. En el caso de las fuentes, dependiendo del periodo de semidesintegración, será la vida útil que tendrá la fuente para los trabajos de gammagrafía. Atendiendo a eso, por supuesto, las fuentes de cobalto que tienen 5.2 años de periodo de semidesintegración y la de cesio que tiene 30 años serían ideales. Sin embargo, no son las más utilizadas. Las de cobalto tienen una energía de la radiación muy alta, con lo cual la construcción del gammágrafo, quiere decir el blindaje de, de las radiaciones de energía tan alta y, y la operación con estos equipos, pues suele imponer ciertos retos fundamentalmente en cuanto a la dosis que recibe el personal. Sin embargo, esa energía alta no se descartan estas fuentes porque esa energía alta es lo que posibilita en algunos casos, incluso en algunos casos obliga a utilizar este tipo de equipos con esta fuente porque es lo que posibilita obtener radiografía en piezas de espesores muy grandes. Vean que aquí se pueden obtener radiografía con espesores de pieza hasta 150 milímetros, quiere decir 15 centímetros, precisamente porque la energía de la radiación del cobalto es alta, de 1.17 a 1.33 MEF. La promedio se dice que es 1.25 MEF. Otras fuentes que se usan bastante son las de selenio, pero estas se caracterizan porque tienen una energía relativamente baja. Vean que pueden irradiar placas de acero de espesores realmente bastante pequeños y muchas piezas en la industria superan estos espesores. Tiene la ventaja de que el periodo de semidesintegración es 125 días, lo cual es bastante bueno en comparación con otras de las fuentes que vamos a ver más adelante. Pero su limitación fundamental es en cuanto a los espesores que puede irradiar. Bueno, después tenemos el yerbio y tenemos el iridio 192, que es posiblemente la más utilizada. Las fuentes de iridio 192. Vean que ella tiene 74 días de periodo de semidesintegración. Esto implica que prácticamente en el año se cambian 2 veces, se cambia un par de veces en el año, y tiene una energía que es muy adecuada para la mayoría de los espesores que hay en la práctica. Quiere decir, entre 3 centímetros de espesor y 7 centímetros de espesor. Pueden ser radiografiados con esta fuente de iridio de esa energía. Y por último tenemos al cesio, que aunque tiene un periodo de semidesintegración que sería ideal, y tiene una energía que no es mala tampoco, tiene muchas complejidades desde el punto de vista del manejo de este isótopo. ¿Por qué? Porque el cesio generalmente se produce, o la forma de producirlo es en forma de cloruro de cesio. El cloruro de cesio es muy hidrosoluble porque es una sal, quiere decir se disuelve muy bien en el agua, y entonces la humedad, digamos pues que en caso de cualquier deshermetización, la humedad del ambiente es suficiente como para crear un gran problema de contaminación radioactiva. Entonces, aunque en algún momento se utilizó, ya se utiliza muy poco. El cesio 137 puede usarse,
pero muy poco, fundamentalmente por la complejidad que tiene. Estas son fuentes que si usted le da un golpe, por ejemplo, a la fuente, le cae una tubería arriba o algo así, se deshermetiza, pues pudiera causar un problema porque el cesio es muy hidrosoluble. Aquí esta diapositiva un poco para hablar del diseño de la fuente como tal. Las fuentes realmente son muy pequeñas, son del orden de los milímetros y ellas se ubican en un, en un, en un portafuente o en un receptáculo de la fuente, porque portafuente es un poco más, después vamos a ver en adelante. Y la forma en que en general se ubican son láminas del material radioactivo, por ejemplo de iridio, que se colocan ahí dentro presionadas por un muelle, se suelda todo eso con una soldadura muy confiable, tiene un doble encapsulado y eh, eh, aunque es muy pequeña, es una fuente que se diseña con muchas condiciones de seguridad porque tiene que cumplir varias normativas. La primera normativa que tiene que cumplir es la 2919, que es la ISO 2919, que es en cuanto al diseño de la fuente. Esta normativa establece determinados requisitos al diseño de la forma en que se diseña la fuente. Después tiene que cumplir la ISO 9978, que tiene que ver con la hermeticidad de la fuente. Quiere decir, hay que garantizar a toda costa la hermeticidad de la fuente para que en cualquier situación adversa el material siempre no se esparza al medio ambiente. Y la tercera norma que tiene que cumplir, y es muy importante, es la ISO 3999, que impone test de resistencia y de tensión a esta fuente. Porque recuerden que son fuentes que están trabajando en condiciones, digamos, donde hay estrés mecánico, resistencia, se están moviendo, pueden chocar, pueden recibir golpes, etcétera. Y en ese sentido tienen medidas de seguridad muy estrictas. Ya esa cápsula de la fuente, como le pudiéramos llamar, se une después a el portafuente como tal. Quiere decir, la cápsula con el portafuente como tal es lo que se almacena o se aloja dentro del equipo. Quiere decir, dentro del equipo no está la fuente suelta, porque suelta la fuente no pudiera maniobrarse. Ella puede maniobrarse sobre la base de que está unida a un dispositivo que se le llama portafuente. Vean aquí la comparación para que tengan una idea, para que vean el tamaño de la fuente, ¿no? Que es muy pequeño. Vean que el portafuente, además de unirse a la cápsula como tal, está diseñado con un sistema de enganche que es el que va a permitir unirlo al cable impulsor, al cable conector. El diseño de ese mecanismo de enganche es muy importante porque es el que, en caso de que haya que tirar de la fuente, tiene que garantizar que no vaya a ocurrir digamos, la separación o el desenganche de la fuente que está en el portafuente con el sistema de movimiento, porque si se desengancha no hay forma de accionar a distancia la fuente. Habría que ya pasar a procedimientos de emergencia. Por eso es muy importante. Hay diferentes tipos de enganche que, de acuerdo a los diseñadores, han ideado para este tipo de equipo. Y bueno, también hay diferentes tipos de portafuente que dependiendo del diseño, pues son los que utilizan los diferentes tipos de equipos. Hay este diseño que es como, vean que es como una pieza que tiene diferentes segmentos y que puede ajustarse muy bien a formas curvas.
El otro elemento fundamental son los cables de control y los telemandos. En esencia, el cable de control lo que va a permitir es acoplarse al portafuente y mover la fuente. Tiene que tener, como ya dijimos, una distancia que sea suficiente para alejar el contenedor del lugar donde está el operador. Y bueno, se acopla a su vez al telemando, que es el que va a garantizar el movimiento como tal de la fuente, tanto para extraerla del contenedor como para retornarla de nuevo al contenedor. Estos telemandos tienen un grupo de medidas de seguridad que vamos a ver después en otras clases, que son los que van a permitir identificar si la fuente está afuera, si la fuente está dentro, bloquear la fuente en determinada posición, contar el número de vueltas para garantizar que tener control de si la fuente ha retornado definitivamente a su posición o se ha quedado en una forma intermedia, etcétera, etcétera. Los tubos guía, como ya dijimos, tienen la función de llevar la fuente desde el equipo hasta el lugar donde se toma la radiografía. Estos no requieren ser muy largos porque en definitiva el equipo usted lo puede poner tan cerca como usted quiera del lugar donde va a poner la radiografía. Lo que garantiza la distancia a ese lugar es el cable de control, el tubo de control. Estos equipos también tienen que cumplir ensayos de estos tubos, ensayos de resistencia y tensión dados por la ISO 3919, y en la punta de ellos es que se instalan los colimadores, que pueden ser colimadores direccionales o panorámicos. Los direccionales van a permitir la irradiación, como dice su nombre, solo en una dirección, mientras que los panorámicos se hacen con el objetivo de, en determinadas técnicas, que se le llaman también así, técnicas panorámicas, poder obtener una irradiación de la pieza en 360 grados. Por ejemplo, el caso típico es cuando se irradia por dentro de un tubo. Quiere decir, usted introduce la fuente por dentro de un tubo y hace una irradiación con este tipo de colimadores. Bueno, ventaja de los equipos de gammagrafía en relación con los equipos de rayos X en el caso de las instalaciones móviles. En el caso de las instalaciones fijas no son significativas las ventajas, pero en el caso de las instalaciones móviles sí, por el hecho en primer lugar de que no necesitan suministro eléctrico, y eso es una gran ventaja, porque a veces usted tiene que ir a hacer la gammagrafía a un tubo que está roto en un oleoducto, en un campo, atraviesa un campo donde no hay ninguna fuente de electricidad cerca, y entonces pues es una gran ventaja usar este tipo de dispositivos. Segundo, son equipos más ligeros. Obviamente ustedes vieron los tamaños y son equipos mucho más ligeros. Esto lo puede llevar una persona en la mano. Es posible acceder a lugares que en muchas ocasiones no son alcanzados con los tubos de rayos X. Quiere decir, en una obra tan complicada como esta, probablemente hay alguna pieza que usted necesite hacer una radiografía y esté ubicada en un sitio donde un equipo de rayos X, que es mucho más, un tubo de rayos X que es mucho más grande que una fuente, porque dense en cuenta, recuerden ustedes el tamaño que tiene la fuente, pues es muy difícil acceder. Sin embargo, con estos equipos, pues usted puede acceder y hacer la radiografía. En determinados casos puede radiografiar espesores mucho mayores que los espesores que se pueden radiografiar con los equipos de rayos X. Quiere decir,
Por ejemplo, vimos que, por ejemplo, un equipo con fuente de cobalto podía irradiar espesores mucho mayores que prácticamente ningún equipo de rayos X va a poder llegar ahí a esos espesores, aunque en la práctica después se encuentran espesores incluso más grandes. Bueno, y son equipos muy robustos, son más robustos, quiere decir difícil de romperse. Los tubos de rayos X son bastante robustos, pero aún así el traslado de ellos hace que habitualmente reciban algún golpe y puedan romperse. Y son equipos también más fáciles de operar. Son equipos que eh, eh, se operan muy fácilmente, como ya hemos explicado. Bueno, ahora vamos a hablar de un par de equipos que son, digamos, más particulares para usos más particulares. Y es el caso de los equipos de gammagrafía tipo Crowley. ¿Qué son estos equipos? Bueno, en esencia es un equipo de gammagrafía montado en un dispositivo transportador que es el Crowley como tal, que es capaz, como ven aquí, de introducirse en tuberías. Por supuesto, tiene que ser tuberías de diámetro grande, pero son tuberías que típicamente se usan en oleoductos y estos sistemas industriales, y que cuentan con un motor de accionamiento. Quiere decir que el accionamiento no es un telemando manual, sino es que un motor que lo acciona, y que cuentan con un detector Geiger que es usado para el posicionamiento de todo este equipo en la región exacta donde queremos tomar la radiografía. Para garantizar ese posicionamiento, lo que se hace es que el equipo se opera con un control remoto, se coloca una fuente radiactiva que se le llama fuente testigo o testigo de cesio 137 por el exterior de la tubería que se quiere examinar, y se mueve el equipo con el control remoto por dentro de la tubería. Cuando el detector que está ubicado en el equipo detecta la radiación proveniente de esa fuente de cesio 137, que recuerden tiene una energía importante, atravesando la tubería en sí mismo, pues entonces el equipo puede detenerse y garantizamos que el equipo esté en una posición adecuada para la toma de la radiografía. Puede entonces, exterior a la tubería, colocarse el soporte de imagen, por ejemplo, la placa de rayos X, la placa de gammagrafía, colocarse por el exterior de la tubería y tomarse el ensayo con una mínima dosis al operador, con una radiografía panorámica que de alguna forma es muy útil para ahorrar tiempo y para, y para poder realizar el ensayo y aportar datos que son muy significativos para, por ejemplo, reparar una unión soldada que pueda estar a 150 metros, digamos, del extremo de este tubo. Con este tipo de ensayo, entonces, se puede hacer, y con este tipo de equipo, entonces, se puede hacer y se puede lograr el objetivo que de otra forma llevaría muchísimo trabajo y muy incómodo introducir un operador. Hay veces que los operadores no pueden entrar por el diámetro de la tubería, o no hay equipo de ventilación adecuado para ello. Otro implemento que generalmente se usa en la práctica de gammagrafía son los cambiadores de fuente, que esto se usa, por ejemplo, cuando usted se va a trabajar en condiciones de campo, lejos de la base donde usted está radicado,
y entonces usted se lleva un cambiador de estos con, digamos, fuente de cobalto, con fuente de selenio y con fuente de iridio. Y, y hay algunos equipos que pueden, que permiten entonces cambiar la fuente y entonces usted puede, pues, ya en condiciones de campo, eh, ajustar el trabajo de gammagrafía a las características de la pieza que usted necesita irradiar. Siempre debe haber alguna capacidad de este cambiador de fuente vacía para poder descargar la fuente que está en el equipo y poder cargar la otra fuente. Y además, estos cambiadores normalmente tienen medidas de seguridad. Vean ustedes, hasta una tapa con tornillo adicional que se le pone para limitar el posible acceso de miembros del público a estos equipos. Por último, pocas palabras para hablar de los equipos aceleradores que cada vez más cobran más uso en la práctica de gammagrafía. Hay tres tipos de aceleradores que pueden ser usados en la práctica de gammagrafía: los aceleradores Van der Graaf, los aceleradores lineales convencionales y los betatrones. Los aceleradores Van der Graaf se usan muy poco en la práctica porque la energía de los fotones que ellos pueden producir es relativamente baja. Los más usados son los betatrones y los aceleradores lineales, que sí tienen un uso muy importante en piezas que pueden ser piezas muy voluminosas. Por ejemplo, los aceleradores lineales que tienen energía entre 10 y 20 MeV son capaces de realizar radiografías a piezas de 300 milímetros de acero, que aunque usted usara el cobalto, que recuerden es el más energético, de todas formas la calidad de la imagen que obtendría no sería comparable con la calidad de la imagen que usted puede lograr con los fotones de estos aceleradores lineales que se usan en gammagrafía industrial. Los betatrones tienen una energía un poco menor, pero son equipos mucho más compactos, como estos que se muestran aquí en la fotografía, y por eso también están cobrando mucho uso. La idea que hay también detrás de esto es la idea de usar lo mínimo posible la fuente radiactiva, sobre todo en países donde hay situaciones de conflicto, situaciones de terrorismo y todo eso. Por ejemplo, yo tengo colegas que trabajan en Arabia Saudita y me dicen que allá ellos han tratado de reducir al mínimo el uso de los equipos con fuentes radioactivas porque temen que puedan ser usados en actividades terroristas. Y han ido cada vez más a el uso de estos equipos modernos que sin duda dan muy buenas imágenes y que no tienen el problema que tienen las fuentes radioactivas, porque al igual que un equipo de rayos X, cuando usted lo desconecta de la electricidad, pues dejan de ser generadores de radiaciones ionizantes. De todas formas, son desarrollos que habrá que seguir en el futuro porque lógicamente el impulso que está teniendo esto también está dado por el costo de estos equipos, que es un costo mucho más elevado que un equipo de gammagrafía o un equipo de rayos X convencional. Bueno, hasta aquí la charla. Como conclusiones, la práctica de radiografía industrial
es un método de ensayo no destructivo que es insustituible y que se usa en múltiples ramas de la industria. La radiografía ya vimos que puede hacerse con equipos de rayos X y con fuentes radioactivas emisoras gamma. Los rayos X usados deben cumplir, los equipos de rayos X usados y los equipos de gammagrafía también deben cumplir con determinados requisitos de diseño que se imponen a los fabricantes para garantizar medidas de seguridad en el funcionamiento de ellos. Existe una gran variedad de equipos de gammagrafía. Las fuentes más usadas son las de iridio, las de cobalto y las de selenio. Y bueno, los equipos de gammagrafía deben cumplir la normativa internacional y es importante ser muy celoso en ello porque se ha demostrado que además de errores humanos que pueden existir en el uso de estos equipos, el diseño como tal de los equipos ha sido fuente de ocurrencia de accidentes con consecuencias radiológicas graves por la actividad y y el, y el tipo de radiación que manejan estos equipos. No sé si alguna pregunta. Por mi lado, No, ¿No hay pregunta? no. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene para hablar de los irradiadores. Igual que en el mismo corte que hablamos hoy, quiere decir, haremos un bosquejo general de la práctica de irradiadores y veremos los principales tipos de irradiadores. Y finalmente haremos igual un bosquejo de esta primera parte, haremos un bosquejo general de los medidores nucleares, de los tipos de medidores nucleares y sus usos, sus diferentes usos en la industria. Bueno, muchas gracias por estar ahí atento. Sé que es una semana complicada. De todas formas, la clase va a quedar grabada para quienes quieran de nuevo retomarla. Muchas Una gracias. cosa, gracias. Sí, la semana que viene es semana de carnaval, o sea, y habría clase igual ese miércoles. pero el miércoles es Es feriado, laborable. no No, es laborable. solo lunes y martes. Bueno, si es laborable y ustedes no tienen problema o no va a ser que vayan a hacer puente o salir de vacaciones, no sé. Si hay algún No, problema de no, eso, me lo dicen y la De, posponemos para la otra semana. de mi parte no hay problema. Yo por las dudas nomás. Sí, yo ¿Alguien? en particular estoy de licencia, sí, esa semana. Pero Sí. bueno, la puedo ver después. Mm. ¿Alguien más está de licencia o algo así? Yo estoy en la paloma. Ah, tú estás. Oh, qué bien. Gracias, mi amigo. Qué fiel. Fiel Qué estudiante. envidia. Tienen la caña de pescar tienen. Fiel estudiante. Bueno, pues mantenemos la clase la semana que viene entonces. Y bueno, si alguien no puede ver, no pasa nada. Igual que esta semana va a estar ahí disponible en EVA y la pueden ver. ¿Ok? Ahí, Bueno, ahí está. Muchas, muchas Bien. bueno, gracias a todos. gracias. Muchas gracias y Chao. hasta la semana Gracias. que viene. Chao. Vale, chao, Chao, hasta luego. chao.